Nuestra siguiente conferencista invitada es la experta nacional, doctora Brigitte Batiste. La doctora Batiste es bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en estudios latinoamericanos en la Universidad de Florida. Participó en numerosos proyectos de conservación y planificación ambiental en diversas regiones del país e inició su carrera docente en los programas de maestría en Desarrollo Rural y de Gestión Ambiental de la Universidad Javeriana. Es en la actualidad la directora general del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. La doctora Batiste tiene como tema responsabilidad ecológica. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Si quieren pararse 30 segundos y estirarse un poquito. Sí, mientras. Un poquito. Yo los veo. Bueno, 30 segundos porque si no me toca reducir la charla demasiado. Quisiera agradecer a la Corte Constitucional, a su presidente, a todos los magistrados por la iniciativa, por la generosa invitación y pues aquí a la región tolimense también su acogida cariñosa y grande que nos hacen. Creo que el tema que voy a tratar es bastante complementario con la exposición que acaba de hacer Gabriel y me alegra muchísimo porque sin tener su experiencia jurídica voy a tratar de reflexionar más bien desde el ámbito de la gestión de los problemas que estamos observando en el trabajo cotidiano de construir conocimiento para el adecuado manejo de la biodiversidad. Y por eso hablo un poco de la noción de responsabilidad ecológica, de dónde sale, cómo vamos a nutrir el cumplimiento de ese principio constitucional que tenemos todos de asumir responsabilidad ecológica en todas nuestras actividades. Entonces quisiera plantear tres líneas de reflexión. Una primera en relación con quién habla en nombre de la tierra, es decir, quién está asumiendo la vocería de la biodiversidad y de qué maneras se manifiesta eso en Colombia, cuáles son las implicaciones de esas formas de hablar de la biodiversidad, dependiendo de quién habla, por supuesto, quién está interesado en hacer qué con ella, en llevarla a qué punto particular de su relación consigo mismo o consigo misma. Y a eso lo llamamos, bueno, un poco como está en la diapositiva, los umbrales del funcionamiento ecológico. Es decir, qué tanto a partir de ese conocimiento nosotros nos atrevemos a intervenir en el mundo y hasta qué punto definimos que hay que parar o que hay que seguir y hacia dónde. Y finalmente, yo creo que uno de los temas que más nos preocupa en este momento es que ante el cambio acelerado de todos los ecosistemas, de la presencia o ausencia de biodiversidad en su conformación por causa humana fundamentalmente, nos encontramos con que las normas pierden vigencia muy rápido, no logran capturar la naturaleza del cambio, no logran ser tan dinámicas o no logran comprender esos procesos de cambio que provienen de las decisiones sociales y culturales. Espero tratar de hacerme entender. Esto todo proviene un poco de la construcción de la política nacional integral para la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que es el proceso que alimenta
la toma de decisiones actual en relación con estos aspectos de los que han hablado las personas que me precedieron. ¿Quién habla en nombre de la biodiversidad? Pues siempre hablan personas, siempre hablan sociedades, siempre habla gente. Realmente lo que llamamos naturaleza, como decía Gustavo Wilches esta mañana, simplemente se hace entender, pero somos nosotros quienes tenemos la capacidad de darle voz, de darle agencia. Y en Colombia realmente, aunque reconocemos la multiplicidad de visiones que hay sobre el territorio, no hemos reconocido la multiplicidad de voces que hablan de esas naturalezas distintas. Como dice Gabriel, son más de 83 pueblos indígenas, más todas las construcciones culturales de comunidades afro, de comunidades palenqueras, de comunidades campesinas, cada una de las cuales evoluciona en su propio contexto, se adapta a la historia con cientos o miles de años de experiencia y de aprendizaje, y con base en eso construye una visión de mundo. Lo cierto es que en Colombia predomina una visión de mundo de la ciencia occidental, y eso ya de por sí representa un ejercicio discriminatorio sobre el conocimiento y sobre las fuentes de gestión o de manejo que estamos teniendo en cuenta. Y además de eso, constituye probablemente una de las principales fuentes de error, porque ¿cómo comparar conocimientos locales producto de la cotidianidad, de la constante elaboración de la convivencia entre la gente, entre lo humano y lo no humano, a través de miles de años, con un modelo epistemológico basado en la separación que apenas lleva poco más de 200 años de trabajo de modernidad en Colombia? Entonces, claramente, ahí estamos, digamos, perdiendo el año. No estamos construyendo una visión de nación compartida, y ahí ya hay una gran ruptura en las formas de aproximarnos a esa biodiversidad. Quisiera, y me encuentro en este momento con la tristeza de recordar, o con la alegría de recordar, pero la tristeza de la evidencia de la muerte la semana pasada de Roberto Franco y de Daniel Matapí, quienes fueron investigadores toda su vida en conocimientos tradicionales, en conocimientos locales, y sobre todo al final de su trabajo, Roberto, de la documentación y construcción de un discurso jurídico-político para defender a los pueblos en aislamiento voluntario. En Colombia se presume que hay al menos 7, si no más, etnias que han decidido desde hace centenares de años y lo mantienen, mantenerse aisladas, separadas de la cultura occidental, y no quieren tener nada que ver con nosotros. Y por supuesto eso plantea un reto tremendo para la construcción de un Estado de Derecho, porque implica una delimitación del alcance de la juridicidad que apenas en Brasil o en otros países está desarrollándose. Sin embargo, sea esta la oportunidad de rendirle un tributo cariñoso a estas dos personas. Por supuesto que en comunidades negras en el Pacífico colombiano las preguntas son de la misma índole, pero también con distinta historia, por su trasplante continental mucho más reciente, por sus actividades, por las actividades de esclavitud a las que fueron sometidos, por las vicisitudes, la construcción del conocimiento en estas comunidades es muy distinta a la que los pueblos locales y nativos hicieron. En esta cartilla sobre cartografías, prácticas y usos del territorio colectivo en uno de los consejos comunitarios, producto de la Ley 70, se reconoce una serie de preguntas que se están haciendo estas comunidades en relación con el ser comunidad en el Pacífico colombiano después de todos estos procesos históricos. Y, por supuesto, sobre las decisiones que otros han tomado sobre sus propias vidas. A eso le tenemos que sumar las visiones de país que cada día burbujean, emergen. Este fin de semana se reunirá nuevamente
la Asamblea Nacional de Zonas de Reserva Campesina en el Catatumbo para reclamar por un reconocimiento explícito y activo a la propiedad colectiva o al manejo campesino del territorio, tema que digamos que ya ha sido parcialmente resuelto, pero que resultará fundamental para las decisiones del proceso de paz. ¿Cuáles son las visiones campesinas sobre la biodiversidad? ¿Cómo se han construido? ¿En qué se parece un productor agropecuario del norte de Boyacá a un productor nariñense o a un pescador de las ciénagas del Magdalena Medio? ¿Cuál es su relación con esa biodiversidad? ¿Cómo se ha construido? ¿Y cuál es su visión de futuro que quisiera aportarle a la construcción de la nacionalidad? Pero yo no me quedo en esas visiones de esos grupos, porque realmente con el 75% de la población viviendo en las ciudades y viendo televisión como fuente de experiencia central y de información, pues lo que tenemos es una gran cantidad de neoecologismos, de visiones de la naturaleza híbridas, tecnológicas, imposibles de juzgar si son adecuadas o no, porque la vida urbana es una innovación sobre la faz de la tierra, en las cuales nos encontramos con que ambientalismo o protección de la biodiversidad a veces es sinónimo de las luchas de los animalistas, pero a veces es todo lo contrario. Y la construcción de discursos coherentes sobre los derechos a la vida de los animales domésticos, por ejemplo, pueden entrar en conflicto con los derechos de los pueblos indígenas de cazar y alimentarse de su fauna silvestre, que son ancestralmente vigentes. Y pues por supuesto entramos en la última visión ya de los neoecosistemas que se han generado a partir del trasplante de especies, de la manipulación tanto de variedades como de genética de especies, y que culminan en un caso de invasión por hipopótamos en el Magdalena Medio, lo cual ya es un síntoma de los absurdos ecológicos a los que nos hemos visto abocados, porque en este momento hay por lo menos 30 o 40 hipopótamos africanos importados ilegalmente por narcotraficantes, libres en los humedales del Magdalena Medio, y ante los cuales la comunidad tiene reacciones mixtas. Se trata de una nueva relación de vida con unos animales que nunca existieron en América, extremadamente peligrosos, pero también extremadamente carismáticos. ¿Tenemos o no tenemos hipopótamos? Los ambientalistas o los animalistas urbanos se visten de hipopótamo para protestar frente al Ministerio de Ambiente por su erradicación, mientras que otros en la comunidad científica o en otros frentes apelamos al control, cuando menos a la esterilización, sino al sacrificio de estas comunidades. Grave que todas estas visiones aún se vean como visiones marginales de la realidad del país, cuando realmente son centrales, porque provienen de su propia historia endógena. Lo marginal eventualmente es lo más reciente, es lo más incompleto, pero afortunadamente para mí la ciencia es capaz también de entender esa variedad de formas de conocimiento y no es autoritaria. Los malos científicos son autoritarios y buscan verdades construidas para siempre. Para muchos, la construcción de una verdad científica se convierte en una construcción oficial, en un conocimiento que debe adoptarse mediante la norma y que rige para todo el país. Y yo creo que esa noción de validación de conocimientos tan múltiples como los que vimos, o los que conocemos bajo uno solo rasero, también es un problema de justicia, es un problema delicado de derecho. Y eso restringe también el alcance de la participación, de la construcción de democracia, porque si no damos el estatus de conocimiento válido y completo a la experiencia de otros, sino siempre tenemos que validarlo, por supuesto ya estamos invalidando la capacidad de trabajar como iguales ante un problema, ante una decisión territorial. Por supuesto que ahí lo que tenemos son problemas graves
que incluso nos remontan al debate sobre qué es la naturaleza, qué es un recurso natural. El Instituto Humboldt tiene en su denominación Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, es decir, ya está pensado, como decía Gabriel, como un elemento para ser aprovechado, es una visión utilitaria. En una visión más amplia, la noción de naturaleza nos recuerda más a la de invención cultural, porque toda naturaleza a la larga es una invención cultural coherente, compartida por un grupo social. Cuando hace un par de semanas un empresario dijo que nos estábamos inventando los páramos en Colombia, y salió publicado en la revista Semana, al principio los compañeros y yo nos indignamos, dijimos, pero qué falta de respeto, ¿cómo se le ocurre denigrar de un proceso de conocimiento largo? Y después de calmados dijimos, no, vamos, tiene toda la razón. Los páramos, así como las selvas, así como todo lo que existe, son invenciones culturales. Lo que tenemos que hacer nosotros es garantizar que el método mediante el cual llegamos a un acuerdo para actuar sobre el objeto, pues es suficientemente robusto. De manera que los páramos son invenciones que creo que hemos logrado que sean muy robustas, pero están a libre exposición de todos, porque esa es la única manera de llegar a acuerdos y consensos para el manejo. Otros problemas que encontramos cotidianamente derivados de este mismo asunto. El problema de la extinción. ¿Qué cosa es extinción? Para la ciencia, pues es la desaparición para siempre de una especie. ¿Qué cosa es una especie? Para la ciencia es, y hay una definición, pero incluso los científicos tienen problemas en algunos niveles para definir especie. Entonces, hay conceptos muy problemáticos, digamos, para la construcción de una verdad oficial. Y ningún buen científico, insisto, está casado con un concepto cerrado. El problema de la quema, el uso del fuego, el incendio. La mitad de los colombianos son pirómanos o son muy buenos ecólogos porque saben manejar el fuego para preparar las sabanas de los llanos, como se hace desde hace 6.000 años, para tener pasturas o para atraer animales y cazar animales. ¿Qué significa la tala? En los cerros orientales de Bogotá estamos tratando de reemplazar todos los bosques antiguos de eucalipto que están a punto de morir o de caerse, y no lo podemos hacer porque la ciudadanía considera que estos árboles tienen un valor simbólico tan grande que tumbar un árbol ya es tala y ya es un daño ambiental tremendo, lo cual está muy bien en términos del afecto y de la apropiación que tenemos sobre los árboles y la vida, pero cuando empezamos a mirar los ciclos y los riesgos y los problemas de los que voy a hablar ahora, no sabría yo si llamar a eso tala o qué. Plantas de conocimiento. Nos hemos cerrado a la posibilidad de que uno pueda conocer con ayuda de la misma naturaleza, que la naturaleza se revele ante nosotros a través de la coca, a través del yagé, de la ayahuasca, a través del yopo, que son tradiciones milenarias mediante las cuales se construye visión de naturaleza y se construye legitimidad para actuar ante la naturaleza. Entonces, por supuesto que cuando se denigra de estas plantas y de los usos de estas plantas, lo que estamos haciendo es un ejercicio discriminatorio también. Pues lo que en estos días discutimos sobre el uso de medicinas biológicas, de extractos de plantas, de aromaterapia, de uso de plantas nativas para el tratado de dolencias, que no se puede hacer sin el sello del Estado que garantice la inocuidad. ¿Será que lo que le interesa al Estado es la inocuidad o garantizar la apropiación de esos recursos por terceros y evitar la solución de los problemas cotidianos mediante las tecnologías propias? Y finalmente, pues tengo que decirlo, la concepción de naturaleza y el discurso de la naturalidad también se ha vuelto problemático al tomar decisiones en relación con la construcción del cuerpo en nuestra cultura y con la construcción y la definición de la licitud
de los tipos de relacionamiento sexual o de género que tenemos entre nosotros. Entonces, nuestro modelo de naturaleza afecta todas estas circunstancias y, por supuesto, hay unas naturalezas más importantes que otras en lo que estamos viendo. Bueno, el segundo tema tiene que ver entonces, más que con la construcción de esos conocimientos diversos, con el uso de esos conocimientos para la toma de decisiones. ¿Qué tanto esos conocimientos nos permiten tener una visión amplia, una visión suficiente para tomar decisiones del presente hacia el futuro? ¿Y por qué estamos hablando del futuro con biodiversidad? Porque la vida siempre se está moviendo, siempre está creciendo, no hay nada vivo que esté quieto. Y por tanto, en una metáfora tal vez muy inapropiada, el blanco siempre es móvil, ¿sí? Cuando tenemos que definir una regla sobre algo que está creciendo, es factible que la regla pierda vigencia en tanto el objeto se metamorfosea. Y los objetos complejos, como los que tienen que ver con la vida, se metamorfosean de maneras inesperadas, porque así es la evolución. La evolución es una cadena de actos inesperados, impredecibles, claro, a escala de miles de millones de años o de cientos de millones de años, pero aún así la aparición de especies, la extinción en procesos espontáneos es imposible de predecir. No sabemos qué va a pasar con la biota, por ejemplo, ni siquiera en los próximos 100 años a raíz del calentamiento global. Predecimos extinciones masivas, pero también hay autores que dicen que la biodiversidad dentro de 200 o 500 años, ya sin humanos, va a recuperar su plenitud y esplendor de hace 40 millones de años, y hablo del doctor Carlos Jaramillo del Instituto Smithsoniano. ¿Qué cosa es un caso crítico? ¿La muerte de un chigüiro por sed es una crisis ambiental o simplemente es un fenómeno normal dentro del ciclo de la vida? La enfermedad, la migración, la configuración de bosques de distintos tipos, la aparición de un incendio, ¿son fenómenos atípicos o representan patrones persistentes que debemos preservar? Entonces, en la biología de la conservación o en general en el manejo ambiental, la pregunta de los umbrales de cambio es importantísima. ¿Cómo entendemos el cambio biológico y el cambio biológico asociado con nosotros, nuestro comportamiento, y cómo lo manejamos hasta donde sea manejable en favor nuestro o en favor de una comunidad ampliada? Y ahí hay conceptos que tienen que ver con eso, como les digo, umbrales de normalidad, capacidades de recuperación, vulnerabilidad, irreversible resiliencia, todos descritos y trabajados esta mañana por Gustavo en relación con las catástrofes. Y esta gráfica con la que yo creo que concluyo habla entonces de los umbrales de cambio. ¿Cuándo el cambio se considera inaceptable? ¿Cómo juzgamos si damos el brinco o no, por ejemplo, hacia la minería en la cuenca del Conveima? Ese cambio va a ser benéfico para todos, para unos pocos, para la comunidad humana, algunos de la comunidad humana, o para todos. Representa una oportunidad de restauración de la cuenca para mejorar el funcionamiento y la gobernabilidad, o por el contrario representa una amenaza radical, un riesgo excesivo de contaminación y de daño a las funciones ecológicas. Creo que el señor presidente expresó esta mañana ambas posibilidades y todo el mundo se está tirando la pelota a ver quién es el que trata de acercar la aparente existencia de un punto medio, pero no es cierto, no hay un punto medio. Probablemente si hay algún tipo de acuerdo va a moverse más hacia un lado que hacia el otro, porque diría yo que precede el derecho a la vida. Sin vida no hay desarrollo del cual hablar. No hay conflicto entre conservación y desarrollo, porque es que si no hay conservación no hay posibilidades de desarrollo. En cambio, al revés sí. Entonces no es tan asimétrica la cuestión. Sin embargo, esta gráfica se las dejo porque vuelvo al tema del conocimiento y creo que tengo que concluir.
no hay ningún conocimiento tan certero que pueda decir qué va a pasar con el cambio climático en 50 años, qué va a pasar con la cuenca del Conveima dentro de 30 y la ciudad de Ibagué y los habitantes del Tolima. ¿Seguiremos cultivando arroz o eso definitivamente desaparecerá o será reemplazado por otra cosa? La ciencia puede y establece escenarios que no son predictivos y dice, mire, estas son posibles resoluciones del proceso de acuerdo con suposiciones. Eso no es tan útil a veces para tomar decisiones, porque implica que la pelota, insisto, pasa de la política a la ciencia y vuelve a la política y vuelve a la ciencia. Pero finalmente la decisión es conjunta, es una decisión de un alto contenido político en la medida que hay que asumir riesgos y distribuir los riesgos entre la población, entre quienes tomaron la decisión y generar las salvaguardas en caso de que no funcione la cosa y si funciona, generar las condiciones de distribución de los beneficios. Entonces, la ciencia no puede, digamos, insisto, garantizar ningún escenario, debe acompañar la decisión, hacerse responsable, por supuesto, no es lavarse las manos, y ahí es donde tenemos un reto de innovación institucional para que la responsabilidad colectiva realmente pueda asumirse como tal. Bueno, aquí les tengo simplemente noticias de todos los productos con los cuales hemos tratado de llenar ese conocimiento que se requiere para la toma de decisiones. Por supuesto, ahí en los libros que tienen ustedes a su derecha está el mapa con la delimitación del complejo de páramos de Chile y Barragán a escala unos 100.000, que fueron páramos que aparecieron, diría alguien, en el horizonte, porque refinamos la escala de observación. Indudablemente, a medida que uno se acerca al territorio, ve más y ve mejor. El tema de servicios ecosistémicos ya es, digamos, era para el cierre, sobre todo para reconocer cómo dependemos, independientemente de la forma en que lo representemos, de eso que llamamos naturaleza. Sin el funcionamiento biológico vivo de los territorios, nosotros no tenemos nada que decir. Y ese funcionamiento estamos lejos de controlarlo. Nosotros manejamos una especie en un cultivo, nuestros compañeros indígenas manejan la agricultura migratoria ya con una complejidad muchísimo más grande. Nosotros nos concentramos en la genética de las variedades hasta agotarla. Otros enfoques como la agroecología trabajan a escalas del paisaje para mirar la salud de los ecosistemas, en fin. Entonces, bueno, creo yo que los dejo con esta diapositiva para simplemente mencionar algunas de los retos que yo creo que tenemos por delante en términos de incorporar el conocimiento científico, el conocimiento de otras ciencias, de otras fuentes en el manejo de la biodiversidad colombiana y hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias.